Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karen León, yo soy psicóloga y el día de hoy quiero hablar un poco acerca de qué son y cómo desarrollar las habilidades sociales. Bueno, las habilidades sociales es un término que hace referencia a todos aquellos comportamientos que adquirimos y aprendemos con el paso del tiempo. Aquí puse dos definiciones de dos autores. El primero, Gordon, quien refiere que las habilidades emergen a medida que el niño aprende a funcionar como miembro de un grupo y a medida que comienza a comprenderse como un ser social. O sea, acá nuevamente nos reitera que es en la interacción con otros donde va a aprender ciertas habilidades que le son útiles para saber cómo comportarse en los diferentes entornos. Y Caballo nos dice, un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresan los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, derechos de ese individuo en un modo adecuado a la situación, respetando estas conductas en los demás y generalmente resuelve situaciones inmediatas y minimiza la probabilidad de futuros problemas en los demás. Acá lo que él quiere decir es que a medida que se adquieren estas habilidades sociales, podemos minimizar que pasen otro tipo de situaciones por el conocimiento que ya hemos adquirido con el tiempo. Mm, También es importante acá mencionar que es el socializar. Entonces, hablamos que el socializar es un proceso que se aprende, digamos que se va interiorizando dependiendo de los valores, las creencias y la forma de vida. También es muy importante saber que la primera forma en la que socializamos los seres humanos o el primer contacto es con nuestra familia, donde pues acá las familias cobran un valor muy importante para enseñarnos cuál es este modelo de cómo socializar, cómo interactuar, cómo relacionarnos. Luego, seguido a esto, otro espacio fundamental sería el colegio, que sería como en los primeros años del curso de vida, y luego en todos aquellos entornos en los que participamos. Acá es muy importante saber que la socialización pues permite interiorizar pues su cultura, saber cómo identificar un poco más es la sociedad y también saber o conocer cuál es el rol que la persona tiene dentro de esta. Acá se aclara que el socializar es netamente subjetivo dependiendo de la interpretación de cada persona. ¿Por qué? Porque para muchas personas el socializar puede ser tener muchos amigos o contar con muchas personas en el momento en el que pueda necesitar un consejo o quiera salir. Para otra persona socializar puede ser ir a un lugar solamente y sentarse y ver gente y observarla y aprender a partir de la observación. Para otra persona, socializar puede ser tener solo una amistad. Entonces acá es muy subjetivo y dependerá de lo que para cada uno represente el socializar. Acá en muchas ocasiones, por ejemplo, em, hay una necesidad o hay un apoyo en el que algunas familias dicen como quiero que mi hijo socialice, quiero, pero acá es muy importante saber si su hijo, si su hija también desea socializar y le ve esa importancia al socializar, ¿no? Para algunas personas puede ser más importante, para otras de pronto no tanto, pero esto puede irse transformando de acuerdo a la experiencia social que viva cada uno. Mm, Dentro de la socialización tenemos tres componentes que son muy importantes y que si ya nos referimos a personas en el espectro del autismo, son áreas en las que constantemente se requiere apoyo, que es todo lo que está relacionado con la comunicación, que sabemos que está muy presente de la socialización, mm, también todo lo que está relacionado con comportamiento y con emociones. Estas tres áreas hay que trabajarlas a la par para brindarle herramientas a la persona en el momento de su socialización. Bueno, ahora sí, cuando hablamos también de habilidades sociales, lo que decimos es que son conductas que se pueden aprender a lo largo del tiempo, ¿sí? Se aprenden a través de otros y no podemos decir que una persona tenga el 100% de sus habilidades sociales porque eso no sucede.
todos los seres humanos a lo largo que interactuamos en un entorno, que conocemos ese lugar, conocemos a las personas, también vamos adquiriendo otras habilidades. Es importante que aprendemos de lo que vemos socialmente, pero también decidimos qué queremos implementar o qué nos gustaría para nuestra vida, qué habilidad o cuál de pronto no es tan prioritaria o no nos llama la atención. Acá en este modelo de habilidades sociales se dice que deben ser o explicarse de una manera explícita y clara. em, y que pueden ser aprendidas, o sea, se enseñan a partir de entrenamiento social. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos personas que dicen como no, no tiene las habilidades sociales, ya no las va a tener, eso es falso. Sí, las va a tener, las va a desarrollar de acuerdo a su ritmo, también de acuerdo a las posibilidades de participación que se le brinden y muy enfocado a lo que la persona quiera o cómo se sienta mejor. Bueno, acá rescatamos tres tipos de habilidades, unas que son todas las habilidades cognitivas que hay que trabajar también a la par, que es todo lo que está involucrando los pensamientos, los deseos, esto incluye todas estas habilidades mentalistas de la persona, que pues sabemos que desde primera infancia hay que irlas trabajando. Luego tenemos aquellas habilidades emocionales, donde acá encontramos todo lo que es el reconocimiento de las emociones básicas, la regulación emocional y también el identificar emociones en otros, como saber o comprender, leer ciertas situaciones sociales. Y terminamos con la habilidad instrumental, que hace referencia a todo lo que está en el comportamiento. También acá involucra un poco el lenguaje verbal y no verbal, y estas están muy relacionadas con el actuar de la persona. Se dice que estas tres habilidades son muy importantes también dentro de las habilidades sociales. Bueno, acá tenemos una primera estrategia o herramienta que se puede utilizar, que son las famosas historias sociales, donde lo que ellas buscan es narrar una historia de una manera clara, corta, llamativa, en donde se quiere enseñar pues una habilidad. Acá lo que se busca es dar información de una determinada situación para brindarle también estrategias o alternativas de qué se puede hacer dentro de ese escenario. Es muy importante que esta sea clara y precisa y pues en lo posible la idea es que se muestre antes de que ocurra la situación. Estas historias sociales, como les digo, vamos a encontrar muchas también en internet, pero hay algunas que debemos ajustarlas específicamente a la persona que queremos apoyar. Entonces, por ejemplo, debemos a veces, dependiendo de la persona, tener en cuenta como el comportamiento que vamos a enseñar, que sea llamativa, de pronto, si a la persona todavía no le interesan mucho las historias sociales, buscar a partir de sus intereses algo dentro de la historia que los incluya. Podemos utilizar a veces tanto imágenes, fotografías, pictogramas, pero también se pueden utilizar alguna caricatura o un color que sea del interés de la persona para captar su atención y que de esta manera sea mucho más fácil generar esta habilidad. También acá tenemos como, aparte de hacer estas historias sociales, tener cuadernos de habilidades sociales que le permitan a la persona tener una herramienta que busca en su cuaderno y puede encontrar lo que se ha trabajado con el paso del tiempo. Entonces, esto permite que no todo el tiempo tengamos que estar haciendo historias, sino ya están registradas en un cuaderno y la persona puede ir a buscarlas o tener esa información en los momentos en los que lo desee. Bueno, es muy importante en el momento de las historias sociales tener en cuenta primero qué es lo que se quiere enseñar. Entonces, quizás queremos enseñar muchas cosas, pero tenemos que partir de cuál es la prioridad o cuál es lo necesario dependiendo del momento o la situación en la que se esté viviendo. Segundo, debemos tener también en cuenta la situación, el lugar en el que ocurre y las personas que pueden estar relacionadas o involucradas dentro de esa situación.
Bueno, también acá, como les decía anteriormente, la importancia de ser concretos en cuál es la situación, el lenguaje simple y comprensible, de acuerdo también al nivel de lenguaje y comprensión de la persona que va a leerlo, o si es una persona que de pronto es no verbal, igual involucrar lo verbal, pero con palabras concretas, que las imágenes sean muy explícitas y claras para que sea fácil de identificar lo que se quiere enseñar. Siempre utilizar frases o palabras cortas. En estas historias no se utiliza como textos largos, pues porque esto puede hacer que la atención se desvíe un poco. Recordar que siempre deben ir en lenguaje positivo, indicando lo que se espera que haga la persona, como vas a estar, no sé, bien en el centro comercial, vamos a tener una cajita de herramientas por si te llegas a sentir ansioso, siempre desde un lenguaje positivo, indicándole a la persona lo que se espera que realice y siempre en primera persona. Mm, Acá vamos a encontrar algunos tipos de oraciones de historias sociales. Por ejemplo, tenemos acá las descriptivas, que lo que hacen es plasmar dónde ocurre la situación, quiénes están involucrados, qué hacen y por qué. Estas sirven mucho para orientar o ayudar en el comportamiento. Entonces, por ejemplo, acá, no sé si alcancen a ver, esta historia se hizo porque esta persona, digamos que comprende muy bien si el dibujo es palito o bolita, pero también si es en fotos, en pictogramas y la letra, pues digamos que la lee y es concreta. Entonces, por ejemplo, acá es, voy con Karen a donde, pues, a Carulla, elijo un ponqué, hago la fila, espero el turno, saludo, paso el ponqué, acá doy un billete de 2.000, miro el precio, busco el billete para pagar, reviso las vueltas, eh, me despido diciendo adiós y salgo del Carulla. Entonces, como que acá en esta historia la prioridad era como que la persona supiera como el proceso para realizar una compra, esperara en la fila, y esta fue una herramienta que se utilizó y que fue muy efectiva en este caso. Como les digo, digamos que esta posiblemente hay otras que se encuentren en internet, pero pues fue muy adaptada y ajustada a la necesidad y a la situación que se estaba viviendo en ese momento. Ya luego tenemos acá otras de tipo perspectiva, que es cuando se describen los estados internos de la persona para dar una idea de lo que puede estar experimentando. Estas se pueden utilizar también mucho en términos de identificación, reconocimiento de emociones y dar pautas para la regulación emocional. Entonces, por ejemplo, acá dice como una situación, hoy sorprendí a Karen, tendí mi cama, doblé la ropa, Karen está feliz y me abraza, ¿sí? Entonces era como un comportamiento que también en esta se buscaba, era como que la persona identificara cómo se sentía y también cómo se siente la otra persona. Vamos a encontrar también las directivas que muestran lo que se espera que suceda en una situación. Bueno, adicional de las historias sociales, también vamos a encontrar algunos guiones sociales o algunas estrategias que pueden ser útiles para algunas personas, dependiendo de, como les digo, la situación que se quiera o que se desee enseñar. Y vamos a hablar ahora de todo lo que involucra el entrenamiento en habilidades sociales. Hablamos que como estas se pueden adquirir con el paso del tiempo, también existen algunos modelos que se pueden ejecutar para pues enseñarlas. Entonces vamos a tener tres grandes momentos. Uno es todo lo que involucra el mostrar. Dos, todo lo que involucra ya la etapa práctica. Y tres, mantener y generalizar. Entonces, en la etapa de mostrar vamos a tener las instrucciones verbales o el seguimiento de instrucciones. En la etapa práctica vamos a tener todo lo que es el modelado, la imitación, la retroalimentación y en la última etapa como tareas y deberes. Entonces, dentro de la estructura que tenemos, decimos que, bueno, en las instrucciones se explica de una manera clara lo que se espera. Sabemos que acá hay muchas personas que a veces pueden requerir apoyo en la comprensión de las normas sociales y que debemos explicarles el por qué sucede, qué se espera, y pues esto se da mediante instrucciones claras y concretas.
también se dan como alternativas de lo que podría realizar en los diferentes momentos. Entonces, por ejemplo, acá hay una situación y es Pedro le pega a la mesa, él grita, de pronto llora y se enoja, pero ¿qué puede hacer? Y se dan tres alternativas. Puede mostrar un cartero que diga fin para terminar, puede pedir tiempo mostrando el reloj o puede relajarse. Entonces acá lo que ellos nos indican es, lo primero que debemos ver es qué tanto la persona sigue las instrucciones, que también esta es una de las áreas que desde muy temprana edad pues se trabaja y se desarrolla, porque sabemos que es fundamental dentro de un entorno social. Ya luego acá tenemos como otro tipo de instrucciones que también podemos brindar. Acá puse como dos ejemplos y formas distintas de presentarlo, como les decía. Entonces, por ejemplo, acá era una persona para que se le quería enseñar esta habilidad de montar en bus. Entonces, acá pues elaboramos 8 pasos que se debían tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, el primero, reviso en la aplicación del SITP. Entonces, mirábamos en la aplicación cuál era el bus o la línea que nos servía. Antes de salir, busco mi tarjeta. Entonces, buscamos la tarjeta del SITP. 3, camino a la estación. Bueno, o acá era el lugar más cercano que teníamos. 4, levanto mi brazo para parar el bus. Bueno, acá es muy importante saber que algunos dirán, bueno, pero es lógico alzar el brazo para que el bus pare, pero acá recordemos que cuando estamos enseñando habilidades sociales, no debemos obviar o suponer que las personas saben ese comportamiento que socialmente se espera, sino por eso tenemos que ser muy específicos. Cuando nosotros incluimos este cuarto paso dentro de nuestra lista fue porque fuimos a un paradero a esperar el SITP y la persona con la que estaba totalmente quieta y no hacía ningún tipo de movimiento, y cuando yo le indicaba, no, como que no tenía claridad de por qué se hacía, entonces tocó explicarle que de esa manera el bus paraba para, pues, que yo me pudiera subir. Entonces, por eso dentro de este cuarto paso lo incluimos. También el segundo paso, que es busco la tarjeta. Uno diría, bueno, pero pues si va a ir en ese ITP, debe sacar la tarjeta, pero para muchas personas es importante tener esta estructura y esta planificación, y es un detalle que se puede precisar y que puede realizar, hacer un cambio. Entonces acá, bueno, luego quinto, coloco la tarjeta y suena gracias, porque la primera vez que nos ocurrió, pues la persona estaba un poco confundida y no le gustaba mucho este sonido de gracias cada vez que se subía al SITP, entonces tocó explicar qué era lo que pasaba y por qué sonaba esta máquina. Si hay silla, me siento, y el séptimo era si no hay silla, me voy de pie. Y 8, cuando esté cerca, timbro. Entonces, esos eran los pasos. Quizás para otra persona pueden ser menos pasos, puede ser un poco em, más corta la indicación, o quizás para otra persona toca desglosárselo un poco más. Esta es otra forma de mostrar instrucciones, no solo con imágenes, sino con la frase, pero quizás otra persona puede requerir más con imágenes o con fotos, dependiendo de, como les digo, el perfil de cada uno. Y luego hacíamos este que era como pasos para la lavandería. Acá dirán, bueno, pero ¿por qué a la lavandería? En este caso de la persona era porque dentro de su familia sí tenían como incorporada una rutina, y era que cierto tiempo iban a la lavandería a sacar trajes o a llevar pantalones. Entonces acá lo que se buscaba era que para él también era importante, pero pues de pronto no sabía el paso a paso de ir a a la lavandería, perdón, y no sabía tampoco qué debía realizar. Entonces lo primero que se hace es hablar con la familia, segundo, incluir a la persona dentro de esta rutina que tienen como familia, porque para él era importante también hacerlo, como seguir el modelo que veía en sus padres o en sus hermanos. Entonces acá lo que hacíamos era que yo colocaba las indicaciones y él debía enumerarlas de acuerdo pues como a lo que ya se venía trabajando. Digamos que este ya era un poco más para interiorizar las estrategias o las herramientas que se habían enseñado previamente. Quizás en algún momento antes se había hecho algo similar a esta lista, incluso con imágenes, pero aquí era más como un ejercicio para ver cómo había interiorizado los pasos. Entonces acá se colocan de manera pues desorganizada, y él colocó, bueno, que lo primero era saludar,
que esta quizás es una habilidad social muy importante porque a veces hay personas que pueden pasar por maleducadas o por creídas o por groseras en estas situaciones y pues es importante también saludar. Algunas personas se les explica el momento de saludar, pero también recordemos que es como una decisión propia si la persona lo desea o no lo desea hacer y qué tan importante es para él o ella realizarlo. Acá la segunda era, se entrega el recibo que nos daban, la tercera se espera el pantalón, que era lo que se iba a sacar, cuarta se paga, quinta se espera las vueltas y sexta se despide. Entonces acá, una vez realizado este ejercicio, se veía que la persona ya había interiorizado el proceso que pues se estaba realizando. Entonces, estas son algunas indicaciones de instrucciones verbales, pero también obviamente puede ser verbalmente, dando la indicación concreta para que la persona realice primero una instrucción y luego continúe con la otra, o dar dos instrucciones dependiendo de la persona mm, y la forma en la que también realiza o hace el seguimiento de estas. Ya luego vamos a todo lo que es modelo, imitación práctica y retroalimentación. Entonces acá tenemos que está el aprendizaje observacional que dice que muchas personas aprenden por medio de la observación y de la imitación a otros. Por eso es que la familia, los amigos, las personas que apoyan, los facilitadores, son fundamentales porque son quienes brindan este modelo que le ayuda a la persona a saber cómo relacionarse o qué habilidades adquirir con el paso del tiempo. Acá, por ejemplo, estamos dentro de la dinámica de los grupos de habilidades sociales, donde se trabaja mucho todo lo que es los juegos de roles, la creación de situaciones como qué harías si esto te sucediera. Se habla en grupos sobre diferentes dinámicas, también se realizan juegos, a veces, digamos que dependiendo la edad, ¿no? Porque también hay que centrarnos de acuerdo al curso de vida de la persona, entonces a veces se hacen juegos para poder desarrollar el ganar y el perder, y se crean pues situaciones simuladas para ver cómo respondería la persona y a partir de ellas pues se crea como una retroalimentación de, bueno, de acuerdo a lo que hiciste, podrías implementar esto o se da el modelo después de cómo se esperaría que de pronto o cuál sería la mejor opción de resolver esa situación. También se pueden utilizar videos y pausarlos en diferentes momentos. Pueden empezarse con videos que sean del interés de la persona y pausarlos como qué crees que va a pasar, tú qué harías si te sucediera eso, con el objetivo siempre de mirar cómo percibe la situación la persona, también darle como el modelo o lo que se esperaría que haga para que ya la persona decida cuál sería esa habilidad que quiere desarrollar. Acá, aparte, digamos que de esto que es como lo que más trabajamos, siempre es importante reforzar y motivar los comportamientos. Entonces, se refuerza siempre como de una manera verbal o no verbal, dependiendo también del perfil, porque conocemos personas que les gusta como ser elogiadas, pero sabemos que a veces hay personas que no les gusta. Entonces, como que también hacemos este apartado y miramos de acuerdo a cómo la persona también se sienta más cómoda y más tranquila. Ya luego, siempre dentro del entrenamiento, pues se colocan como de acuerdo a los comportamientos que se vieron, como algunas tareas o algunos compromisos para que lo que se hizo dentro del taller se pueda realizar en otros entornos. Entonces, por ejemplo, en algún momento se utilizó como pregúntale a las personas de tu familia qué es lo que más te gusta, porque estábamos viendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta, por ejemplo, o pregúntale a un compañero del colegio, cuáles son las series o investiga cuáles son las series que más ven los chicos de tu edad o los chicos de tu salón. Siempre se colocan como tareas o estrategias o que lo que se aprendió, pues la persona lo pueda generalizar en su casa, en su colegio, en su universidad, en su trabajo o en los entornos en los que participe e interactúe. Digamos que acá es un trabajo como muy en conjunto. Ya luego, bueno, es importante saber que el entorno es un aliado para enseñar las habilidades, que es fundamental saber que cada espacio de participación
lo que nos hace es que nos da una forma de interactuar, de recibir información y de aprender. Entonces a veces escuchamos personas que dicen, no, yo de pronto no voy al centro comercial porque ya sé que va a pasar este comportamiento. Si sabes que va a pasar ese comportamiento, es la oportunidad para seguir o brindar estrategias para que ese comportamiento disminuya. Posiblemente después podrá aparecer otro comportamiento, pero siempre cuando estamos expuestos a entornos sociales es cuando vamos a identificar cuáles son esas habilidades que debemos seguir reforzando o adquiriendo. Bueno, lo segundo es generalizarlo obviamente a todos los espacios en los que nos interactuamos. Em, Facilitar nuevos comportamientos. Bueno, acá puse como estos no se dan porque no son propiciados y es básicamente eso. Sabemos que el entorno nos exige socialmente a cada uno cosas diferentes y a medida que crecemos, la exigencia social puede ir aumentando. Entonces, si yo no participo de escenarios sociales, no voy a poder propiciar o no voy a poder conocer ciertos comportamientos que tengo y por eso pues se dice que el entorno pues es un aliado para identificar tanto mis fortalezas o las habilidades que he aprendido, pero también las que me hace falta seguir trabajando o explorando. Aquí es la otra y es como trascender del espacio terapéutico, llevando estas experiencias a escenarios cotidianos que hagan que la persona participe en la sociedad. Entonces, por ejemplo, dentro de los grupos de habilidades sociales que tenemos, lo que se hace es que sí se hacen unas sesiones dentro de como de un espacio para brindar el modelo, pero también al llevarlos a la práctica es ir a una cafetería o incluso en algún momento fuimos a galerías, en alguna oportunidad fuimos a un paseo, con el objetivo también de que todo eso que se ha aprendido pues se coloque en práctica en una situación real, ¿no? Que esto es lo más importante. Y saber que el tema de habilidades sociales no es netamente terapéutico porque también incluye o tiene un componente social. Bueno, acá tengo algunas imágenes, como le decía, como por ejemplo salidas y tardes de amigos, donde hacemos picnics, se trabaja acá, por ejemplo, en un picnic, el compartir, el hablar de diferentes temas, el expresar nuestros pensamientos y opiniones, también si estamos en un parque, por ejemplo, estar presentes de quienes están alrededor, si veo algo de pronto que está sospechoso o una persona que de pronto me pueda llegar a hacer algo. Entonces, todas esas habilidades se van trabajando y reforzando dentro de ese espacio. Tenemos acá también un paseo. Tuvimos la oportunidad de hacer un paseo que la idea era como fomentar la independencia y la autonomía, donde era irnos un fin de semana a una finca, obviamente todo supervisado, ajustado y adaptado, con el objetivo de hacer ciertas actividades y pues realizar un espacio, porque acá en ese momento las personas decían, no, es que todos, no sé, en nuestra universidad o en nuestro, ya en último año, salen con sus amigos y nosotros no, entonces también pues se creó un espacio para que pudieran hacerlo con amigos. em, y pues obviamente que se colocara en práctica las habilidades que se habían enseñado previamente. Y esta que ya era más de ocio, que era hacer actividades que fueran del interés, de pronto hay gustos que a veces se pueden compartir en común y la idea era realizar ejercicios, en este caso era de manualidades, donde pues podíamos aprender de lo que hacía el otro y también pues dialogar y ir teniendo un espacio como de diversión, de tranquilidad y en el que cada uno podía expresar o dar su toque en cuanto a sus intereses o a lo que quería mostrar. Bueno, acá es importante saber y identificar que las personas cambian y que las habilidades sociales se van desarrollando, pero también lo que queremos enseñar debe ser muy acorde a su curso de vida. Entonces, si es un niño, ¿qué habilidades necesita aprender o se esperaría que aprenda en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, en su adultez? Donde sabemos que a lo largo del desarrollo, pues los intereses se van transformando y que también los escenarios sociales van cambiando. Y aquí es donde necesitamos prepararlos para algunos tipos de momentos o de situaciones.
Es acá muy importante saber que las habilidades se desarrollan de acuerdo al tipo de destreza de cada persona. Acá no se quiere ni cambiar a la persona, ni imponer, solo se busca que dar esas habilidades, pero que la persona, de acuerdo a su forma de ser, de acuerdo a sus características, pueda elegir y decidir en qué momento las coloca en práctica. Algo que vemos muy constante es que a veces nos dicen, ¿cómo es que yo quiero que aprenda cierta habilidad y llevo tanto tiempo enseñándosela y no la hace? Acá, pues, el objetivo no es dejársela de presentar, seguirla haciendo, porque en algún momento, cuando para la persona cobre real importancia, la va a poder ejecutar o la va a poder hacer de acuerdo a cómo se sienta mucho más cómodo. Acá también un poco es que dentro de los grupos de habilidades sociales hay personas que dicen, no, yo quiero que mi hijo o que mi familiar ingrese a este tipo de grupos, pero acá lo más importante es si para ese niño, ese adolescente, ese joven o ese adulto, sí es importante entrar. O sea, acá no es, como les decía, algo de obligarlo, sino que la persona quiera también desarrollar estas habilidades y pues generar estos espacios en los que se pueda dar un entrenamiento social. Y bueno, acá finalmente como cuáles son como estas, em, ay, ya esto lo había puesto, estas habilidades, y es que las habilidades sociales, como les venía diciendo a lo largo de la charla, se pueden aprender, pero para ellas también es importante los escenarios sociales. Y para finalizar, saber que las familias son esenciales en el aprendizaje de sus hijos, ya que deben creer en ellos, brindándoles seguridad, confianza y permitiéndoles tomar sus propias decisiones, brindándole oportunidades de participación. Como les decía, acá no debemos obviar, suponer o decir, no, me pasó una vez, entonces es mejor que no volvamos a ir. No, sino seguir intentando, observando y dando estrategias para que estas habilidades se desarrollen con el paso del tiempo. Entonces, bueno, esa era como contarles un poco qué son estas habilidades, la forma en la que también se pueden desarrollar. Es importante saber que la persona que va a brindar el entrenamiento, pues debe ser una persona que conozca, que haya hecho pues como trabajos en habilidades sociales y que de alguna manera pues pueda generar esta etapa como demostrar, pero también la etapa práctica para cada vez pues brindar más estrategias a la persona. Entonces, pues, gracias por haber estado hasta aquí en el video y espero que haya sido muy útil este tema de las habilidades sociales.